Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo, cómo andan? Buen día, Hola, profe. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, la clase pasada empezamos viendo las derivadas laterales, vimos algunos tipos de casos donde la derivada no existe, como el caso del punto anguloso, el punto de inflexión y el punto de retroceso. Algunos casos especiales donde la función, si bien es continua, es no derivable y tiene problemas con las derivadas. Eh, bueno, hoy lo que vamos a tratar va a ser una clase muy importante porque tenemos que tratar el tema del cálculo de las derivadas. Ya empezaron a ver digamos, algunas derivadas con la profe, Marcela. Tengo entendido que no. no, profe, Todavía no. vamos No, por profe, continuo. estamos viendo continuidad y discontinuidad. Bueno, eh, hoy vamos a trabajar todo el tema de lo que es el cálculo de derivadas. Como habrán visto, supongo que si han visto algo, hay una tabla de derivadas con diferentes fórmulas para calcular las derivadas. Nosotros al comienzo de la clase anterior, la otra, vimos cómo se calculaba la derivada de la función parábola x cuadrado. F de x igual a x cuadrado, y dijimos, bueno, con un cálculo que hicimos ese límite del cociente incremental cuando delta x tiende a cero, de la parábola x cuadrado, la función derivada era 2x, f', digamos, o y'. Es la única derivada que hicimos el cálculo de un polinomio. La idea es que hoy estemos trabajando con diferentes fórmulas de la derivada. Eh, Vamos a ver, digamos, cuál es el método más importante para hacer cálculo de derivadas. Y entre ellos lo que vamos a destacar, el método más importante sería el método de derivación logarítmica. Ese método es muy importante y es que nos permite calcular todos los tipos de derivadas que tenemos de una forma más fácil, más sencilla. Por ejemplo, ahí en el apunte que tenemos, hemos calculado la derivada de un cociente o la derivada de un producto de funciones de una manera, digamos, llevando una receta, digamos, cierta fórmula de sacar la derivada. Pero por ahí, digamos, nuestra cabeza, nuestra mente, digamos, nos llena tanta de fórmulas que por ahí cuesta memorizar todas esas derivadas. Entonces, el método de derivación logarítmica hace ese cálculo, tanto del derivado del cociente, del producto, mucho más fácil, la derivada de las exponenciales, más fácil, la derivada del polinomio, la función potencial, y así, un montón. Entonces, eso es lo que tenemos que ver bien hoy. Otro de las cosas que tenemos que saber bien es la derivada de la función compuesta, porque van a ver generalmente cuando el profesor del práctico les tome derivadas, no les va a tomar la derivada del polinomio, x cuadrado, x al cubo, algo fácil así. Los hospitales todavía no, vamos a ver más adelante todavía. Primero vamos a terminar con el cálculo de derivadas y después vienen digamos, los criterios que tenemos para funciones derivables. Ahí está Rolle, Lagrange, Cauchy y L'Hospital. Eh, entonces, vamos a ver, les decía, un caso importante porque todas lo que van a ver en el práctico generalmente son funciones que son eh, funciones compuestas en su gran mayoría. Entonces las derivadas son derivadas un poquito más complicadas que no lo vamos a hacer tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber bien para ese tipo de derivadas del práctico? Es saber la derivada de la función compuesta. Supónganse que tengo una función, por ejemplo, f de x igual al logaritmo natural, supongamos. Si fuera el logaritmo natural de x, sería algo simple de derivar. Supónganse que ahora decimos, bueno, la función es el logaritmo natural de la raíz cuadrada del seno de x. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un anidamiento de funciones, una dentro de la otra. Estamos componiendo funciones. Entonces, a la hora de derivar ese tipo de funciones es complicado. No es tan fácil, digamos, de darse cuenta en forma directa. Entonces, para poder derivar ese tipo, tenemos que aplicar un método, ¿no es cierto? Alguna forma de derivar ese tipo de funciones, que no son directas. Entonces, vamos a darle importancia a la clase de hoy el tema de lo que es los métodos de derivación. Vamos a poner entonces como título, cálculo de derivadas.
Y vamos a ir pensando de menor a mayor. También esta clase lo ordené un poco de otra forma, lo que está en el apunte, de la forma de las derivadas, vamos a ir llevándolo, porque necesito saber una cosa, después otra y otra, así lo voy enlazando de otra forma. Vamos a hacer primero la derivada de una constante, de una función constante. Entonces vamos a dibujar la función en el plano. Supongamos que tenemos la función constante, y igual a k. Entonces le vamos a poner este que está en rojo, y igual a k. ¿Qué característica tiene una función constante, digamos? Que no varía nunca. No varía nunca. ¿Y cómo está con respecto del eje de las x? Paralela sería. Paralela, ¿no es cierto? Esta es la gráfica de la función constante, supongamos y igual a k, y igual a 2, pongámosle que fuera acá. Es una recta constante, que siempre vale lo mismo. Vamos a analizarlo como que tuviéramos que sacar la derivada. Entonces, acá estaría el 0. Acá vamos a poner que sea el punto x sub 0 del eje x del dominio. O sea, el dominio de esta función, ¿qué sería? De la función constante. ¿Cuál sería el dominio? ¿Todos los reales? Sí, todos los reales serían el dominio. Entonces, cualquier valor de x que yo quiera, x0, x1, en el eje x, va a tener, digamos, su imagen. Que esa imagen, ¿cómo va a ser? Para cualquier valor de x. ¿Cuánto valdría la imagen? K. K. Todas valen el valor k. Entonces, si yo digo f de x sub 0, me va a dar k. Esto sería I0, la altura I0. Si yo digo I1, la altura I1, igual a f de x1, en x1 también vale la altura k. Bueno, y ahora quiero sacar la derivada. Antes que nada, vamos a armar los cocientes incrementales, o sea, el delta i y el delta x. El delta x, ¿cómo lo saco? A ver. ¿Cuál era el delta x? X1 menos X0. Claro, la diferencia, ¿no es cierto?, en x del x1 menos el x sub 0. ¿Y el delta i a qué era igual? Lo mismo, pero con I. Bueno, I1 menos I0. Ahora fíjense, dijimos que estas dos son iguales, I0 e I1. Entonces tendríamos K menos K, y acá tendríamos que este vale 0, el delta I. Entonces, ahí si le hacemos la derivada, I' era el límite para delta X que tiende a 0 del cociente incremental delta I sobre delta X. Entonces, si reemplazamos nosotros lo que vale el delta I, dijimos que vale 0. Entonces, 0. Y el delta X vale, dijimos, la diferencia x1 menos x sub 0. Si lo vemos en el eje, son dos números acá esto. Entonces la diferencia entre dos números nos va a quedar un número. Y 0 dividido un número, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0. Entonces ahí definimos que la derivada de toda función constante siempre vale 0. Cualquier constante. Entonces lo ponemos ahí. La derivada de toda constante es 0. Bueno, vamos a la que sigue entonces. Ahora vamos a sacar la derivada de la función identidad. ¿Cuál era la función identidad? I igual a X. X igual a X. Y igual a X, ¿no es cierto? Bien. Entonces la dibujamos acá, también en un pequeño gráfico. La recta esta pasa por el medio, divide en 2 y está ¿a cuánto? ¿Qué ángulo tiene de esta de inclinación? 45 grados. 25 grados. 45 grados, ¿no es cierto? Y yo a diferentes valores de x igual a 1, por ejemplo, me da y igual a 1. X igual a 2 me da y igual a 2, ¿no es cierto? Bueno, acá pongámosle
este sería el x sub 0, este sería el x sub 1, aquí tendríamos y0 y 1. Entonces, todo incremento de x que hagamos acá, de x sub 0 a x sub 1, ¿cómo va a ser la variación en y, de y0 a y1? Si las comparamos. Iguales. Iguales. Entonces acá las variaciones que tengamos con el x, o sea, los delta x, van a ser iguales a las variaciones que tengamos con y. Porque siempre se mantiene igual lo que es el valor del número en x que el número en y. Entonces estas son iguales los delta x con los delta y. Entonces ahora sacamos la derivada y' va a ser igual al límite de delta x que tiende a 0, delta y sobre delta x, pero en este caso lo que vamos a hacer es reemplazar al delta y, como es igual que el delta x en el numerador, entonces nos queda delta x dividido delta x. Y ahí podemos simplificar. Entonces eso nos va a quedar el límite de delta x que tiende a 0 de 1, y el límite de una constante es, ¿qué cosa? La constante misma. La constante. Entonces acá, la derivada, digamos, de la función identidad y igual a x, y prima la derivada es 1. Entonces ya tenemos acá otra. Listo. Otra derivada. Vamos a la tercera. Derivada de una constante por una función. Entonces acá lo vamos a tener. Y igual a c, que es una constante, pertenece a los reales, multiplicada por una función f de x. Y le quiero sacar la derivada. Entonces, y' va a ser igual, bueno, al límite de delta x que tiende a 0, delta y sobre delta x. Este delta y, ¿se acuerdan a qué era igual? Este era la función en el punto incrementado, o sea que era f. Supongamos que el punto inicial era el x, más el incremento delta x, menos f de x, sobre, bueno, delta x. Así se veía también la derivada, como que era la función valuada en un punto inicial más un incremento delta x, menos la función valuada en x. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora sería reemplazar este punto incrementado, x más delta x, en la función original, en f, y reemplazar la función con x. Entonces nos va a quedar x más delta x, el punto incrementado, nos va a quedar c, la constante, por f de x más delta x, menos la función valuada en x. Bueno, si reemplazo la x por x, va a quedar c por f de x. Sobre delta x. Entonces, ¿qué podemos hacer acá en este paso? A ver, en el numerador. C factor común. Claro, sacar el factor común de la constante c, que lo tengo acá en las dos. Y esa constante le podemos poner fuera del límite, porque no le afecta. Sería entonces la constante c por el límite de delta x que tiende a 0, y nos vuelve a quedar la definición del principio, que esta era la definición de la derivada. Entonces, como resultado, y' va a ser igual a la constante por
la función derivada. Entonces ese es el resultado. Si yo tengo como función para derivar una constante por una función, el resultado de la derivada es la constante por la derivada de la función. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si tengo que y es igual a 15 x cuadrado más 2x. Tengo un polinomio. ¿Pero por qué lo pongo como ejemplo? Porque ya hemos visto la derivada de la parábola y hemos visto la derivada de la función identidad. Entonces acá, si yo lo quiero derivar, si quiero hacer y', vamos a ponerle así, yo quiero sacar y' ahora. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a tener que derivar la suma de estos dos términos. 15 por x cuadrado más 2x. Le vamos a poner símbolo de derivación. Entonces le voy a poner, fíjense, con lapicera acá un corchete, indicando que lo que voy a hacer la operación sobre esta función es la derivación. Eso significa, bueno, el apóstrofe. Entonces vamos a derivar estos dos términos. Entonces yo tengo acá, fíjense, en el primer término, 15 por x cuadrado. Sería la constante c, que vale 15, multiplicado por una función. Entonces la derivada, ¿cómo la saco en esa parte? ¿Qué tendría que hacer acá? ¿Sería 15 por 2x? Claro, yo tendría que hacer la constante que vale 15, quedaría como está, que es la constante 15, por la derivada del x cuadrado. Esta la vimos en las clases anteriores, derivada de x cuadrado, ¿cuánto valía? 2x. 2x. 2, ¿cierto? 2x valía. Entonces, esto por la derivada de la parábola que vale 2x. Más, y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro término. Tengo la constante que vale 2 por la función identidad. La constante queda como está, que vale 2, por la derivada de la función identidad. ¿Que cuánto valía la derivada de la función identidad? 1. 1. No. Ahí está. Entonces, eso implica que ya resolviendo, ya haciendo las operaciones, la derivada que estaba buscando, y' vale 15 por 2, nos estaría dando 30x más 2. Esa sería la función derivada. 30x más 2. Bueno, entonces aplicando hasta acá lo que hemos visto, ¿no? Las operaciones con las derivadas con las cuales hemos trabajado. Vamos ahora a la 4. Nos adelantamos un poco con la 4. Cuando tenemos la derivada de una suma algebraica. Entonces tengo y es igual a u más b más w, donde u, b, w son funciones continuas de x. Entonces son derivables. Entonces, bueno, le sacamos la derivada con el método que estamos trabajando, y' es igual a el límite de delta x que tiende a 0, de delta y sobre delta x. Entonces acá lo que vamos a hacer es incrementar la u en delta u. Vamos a incrementar la b en delta b. Y así, bueno, la última que sería la w más delta w. Esta era la función incrementada menos la función sin incrementar. O sea,
menos la función como está. Sería menos u más b más w. Y todo esto dividido delta x. Entonces nos va a quedar y' igual al límite. Y acá lo vamos a resolver. ¿Qué es lo que pasaría acá? Tengo la más u acá adelante y tengo menos u acá. O sea, se cancela. La más b con la menos b más w con la menos w. Entonces nos va a quedar simplemente delta u sobre delta x. Más el que sigue, que sea delta b sobre delta x. Más delta w sobre... Los incrementos, profe. Los incrementos quedaron, esos no se fueron. Por eso, Me queda, la suma de los incrementos dividido el delta x. claro, y como es toda una suma dividido el delta x, lo puedo separar, digamos, en cada uno, dividiendo por el delta x. Bueno, y en definitiva, cuando tomamos el delta x que tiende a 0, el límite, va a hacer que este delta u sobre delta x va a ser la u' x. O sea, esto va a ser igual a la derivada de x más la derivada que sigue, que es la derivada de b con x. Todas las derivadas que hagan falta, hasta la última que va a ser la derivada de w con x. O expresado de otra forma, y' sería u' más b' más w'. Es decir, que la derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la suma de las derivadas. Entonces ponemos un ejemplo. Hacemos la derivada de esta. Ven, tengo una suma de funciones. Una función, dos funciones, tres funciones. Están sumadas. Entonces me dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Vamos sacando entonces las derivadas de cada una. ¿Cómo sería la primera derivada? ¿Cuánto me daría? 2x. ¿Cómo me daría la derivada, la segunda término? 10. 10. Porque la derivada de x era 1, 10. ¿Y la derivada del tercer término? 0. 5. Dijimos que la derivada de toda constante, ¿cuánto valía? ¿De constante? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces acá es 10 por 1 más 0. Entonces la y' queda 2x más 10. Sí, la derivada de toda constante, ya sea positivo o negativo, la constante derivada es 0. La derivada de la función de identidad vale 1. La derivada de la parábola 2x. Ahí sí queda. Vamos al 5 ahora. Bueno, ahora sí. Esténse atentos porque ahora vamos a empezar con una derivada que es más complicada de lo que hemos visto. Vamos a hacer la derivada de la función logarítmica. Profe, disculpe, en el apunte también está derivada de la función inversa de una función. Sí. Eso es Por lo que yo ahora la expliqué al dejamos. comienzo. Por ahora la dejamos porque yo quiero que vamos a, digamos, como que vamos a cambiar el orden para que lo que yo les estoy explicando vamos a ir ordenadamente. Esas son más difíciles, entonces las vamos a dejar para el último, a las de las funciones inversas. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Bueno. Fíjense, ¿qué sería esta función? Y es igual al logaritmo en base a A de x. ¿Dónde existían los logaritmos? La base, ¿cómo tenía que ser? A ver, si se acuerdan. Mayor a 0. Claro, con A no puede ser negativo, tiene que ser una base de logaritmo positiva. Entonces acá está, es como que está generalizada, podría ser el logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, logaritmo en base, lo que sea.
Dentro de ellos está también, acuérdense, el logaritmo natural. ¿Qué base tiene el logaritmo natural? El número es 10. ¿Sí? Que vale 2,71. Y el número E, ¿se acuerdan que lo usamos cuando vimos los límites notables? ¿Se acuerdan? Que teníamos 4 límites notables. Bueno, ahora esos límites que vimos antes nos van a ser útiles para poder sacar las derivadas. Bueno, entonces vamos a aplicarle el método tradicional. Y prima es igual al límite de delta x que tiende a 0, delta y sobre delta x. Bueno, entonces, ahora voy a recordar. ¿Cómo era el delta y? Dijimos recién. Dijimos que era límite de qué cosa. Aquí era el numerador. límite de f de x. De la función más la variación, menos la Sí, función sin la variación o no. exacto. La función, digamos, con el punto incrementado, x más delta x, menos la función en el punto inicial, digamos. Entonces acá vamos a poner f de x más delta x, que es el punto incrementado, menos la función en el punto inicial, dividido el delta x. Entonces esto nos queda. Vamos a reemplazar entonces, donde dice en la función, la x que está acá, la vamos a reemplazar, todo donde aparezca la x se hace por el punto incrementado, x más delta x. Entonces nos va a quedar el logaritmo en base a de x más delta x. No tengo más x para evaluar más que esa sola nomás, entonces queda nada más eso. Menos la función valuada en x. Todo esto dividido delta x. Nos queda eso ahora. Bueno, tenemos que sacar la derivada y acá es donde se entra complicado, digamos, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo vamos a reducir esto? Entonces, tenemos que ir haciendo paso. Acá, por ejemplo, cuando teníamos la resta de logaritmos, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la propiedad de los logaritmos? Se Puede dividen los ingresar. argumentos. Se dividían, ¿no es cierto? Yo tenía una resta, una resta de logaritmos se dividía y se armaba un solo logaritmo. Acá este delta x que me quedó acá, lo voy a pasar acá adelante, lo voy a dejar como 1 dividido delta x por. Y el logaritmo va a quedar logaritmo en base a de x más delta x, y pasa dividiendo la x por la propiedad de los logaritmos. Entonces nos queda así, ¿no es cierto? Bueno, y ahora, para poder llegar a la derivada, necesito hacer un artificio matemático. Para eso lo que tengo que hacer es, en este caso, multiplicar y dividir por x acá adelante. Entonces, si yo multiplico y divido por x, voy a ponerlo en rojo así. Si yo multiplico por un número y divido por un número, no cambia nada. Entonces, por eso le agrego esto para sacar la derivada. Por x sobre x. Entonces nos va a quedar. Vamos a ver, otra de las propiedades del logaritmo era que si yo tenía delante un número multiplicando el logaritmo, ¿qué pasaba? ¿Cómo se aplicaba la propiedad con el logaritmo? Podía ser el exponente de la base. Claro, si yo tengo un número delante del logaritmo, multiplicando el logaritmo, ese número que tengo delante yo lo puedo pasar como exponente de digamos, del argumento del logaritmo. Entonces, acá podríamos llevar una parte que me haga falta acá arriba. Vamos a trabajar acá, nos quedaría
Vamos a separarlo así, nos va a quedar 1 sobre x. Si separo acá como 1 sobre x y dejo la otra x en el otro, en el cociente, multiplicada por, entonces, x dividido delta x por, y acá vamos a trabajar los logaritmos dentro de su argumento. Acá fíjense qué puedo hacer, tengo x más delta x dividido x. Puedo hacer separar, digamos, la x con la x, más delta x dividido x. Ahí lo separamos de esa forma. Ahora, este que me quedó acá es el número que voy a pasar acá como exponente. Entonces me va a quedar 1 dividido x por el logaritmo en base a de 1 más delta x dividido en x y elevado acá a la x dividido en delta x. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende cómo es? Pasé este que estaba acá adelante, x sobre delta x, lo pasé como exponente del logaritmo. X con la x se me quedó 1, simplificando, y me queda así. Entonces, ahora, esta parte ya está resuelta con la derivada, digamos. Es más, el delta x que tiende a 0, delta x lo puedo sacar del límite. Puedo sacarlo fuera, entonces me queda así. Ahora, fíjense que esta va tomando la forma del límite notable. 1 más x elevado, había un notable que era 1 más x cuando x tiende a 0, elevado a la 1 dividido x. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Pasarla, digamos, x sobre delta x, lo puedo expresar como 1 dividido, y paso la x para abajo. Entonces me queda delta x dividido x. ¿Sí? Entonces ahí ya me quedó el límite, en este caso de esta función, puedo meter el límite dentro del logaritmo. Entonces nos quedaría de esta forma. Y prima va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo, lo vamos a sacar afuera, en base a el límite. Esta era una propiedad de los límites, que podía entrar dentro del argumento de la función para delta x 0 de 1 más delta x sobre elevado a la 1 sobre delta x sobre x. Entonces ya nos quedó el límite notable acá adentro. Entonces este sería el límite notable. ¿Cuál sería? El límite que dice que x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. ¿Y ese cuánto varía? Ese límite. E. Entonces, ya tenemos, esto va a ser la derivada, o sea, dada y igual al logaritmo en base a de x, la derivada y prima va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a de. Ya tenemos ya la derivada del logaritmo. Ahora, esa ya sería la derivada para todo el logaritmo. Depende de quién, digamos, de algunos autores, en vez de utilizar esta constante, que es logaritmo en base a de, utilizan otra constante.
acá. Esto fíjense que es una constante. Si fuera el logaritmo en base 2 de, sacamos el logaritmo en base 2 de, es un número, o sea que es una constante. Ahora, en otros autores utilizan otra constante. Vamos a deducirla. ¿Cómo sacamos la otra constante? Entonces vamos a poner logaritmo en base a d es igual a una constante. Entonces, esta es equivalente a la constante 1 dividido logaritmo natural de a. O sea que ponga, digamos, esa constante o ponga 1 sobre el logaritmo de a es lo mismo. Vamos a ver por qué es así esta igualdad. Verificación le pongo. Si tengo el logaritmo en base a de, ¿no es cierto? Y quiero, fíjense, aplicar esto y poder llegar a la otra constante, lo que hago es un cambio de base. ¿De acuerdo? Cuando teníamos logaritmos, se hacía un cambio. Vamos a ponerle acá la fórmula del cambio de base. Era el logaritmo en base a de x. ¿Cómo era la fórmula del cambio de base? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Era una división. ¿Qué ponía en el numerador? Ponía logaritmo en la nueva base, o sea, supongamos que acá fuera la base b. En la nueva base que yo quiero pasar al cambio de base del número x. Dividido el logaritmo en la base b ¿de quién iba acá? De a. De a, de la base vieja, digamos. Esta era la fórmula del cambio de base. Y fíjense a qué base tendríamos que cambiar acá, si quiero pasar a esto. A la base de los logaritmos naturales, a la de b. Entonces, vamos a transformar a través del cambio de base. Logaritmo en base a de e sería igual al logaritmo natural en la base nueva, en la base e, dividido el logaritmo en la nueva base, que es el logaritmo natural, de la base que es a, de la base vieja, digamos. El logaritmo natural de e, ¿cuánto me da? 1. 1. El logaritmo de la base en cualquier base vale 1. Entonces, ahí te transforma, ¿ven? En 1 dividido logaritmo natural de a. Entonces, esa constante la podemos utilizar, esa constante si queremos, o bien esta otra. Las dos llevan lo mismo, digamos, equivalen lo mismo. Entonces, hagamos un ejemplo. Si tenemos como función el logaritmo en base 2 de x, y le quiero sacar su derivada, ¿cómo sería y prima? Fíjense, tendríamos que utilizar la fórmula esta que sacamos acá arriba. Es 1 sobre x por el logaritmo en base 2 de e, la constante, digamos. O sea que la derivada sería 1 sobre x por la constante logaritmo en base 2 de e, llevándonos por la fórmula esa. O si no, o bien, podemos poner, y prima también podría ser 1 sobre x por 1 dividido logaritmo natural de 2, es lo mismo. Cualquiera de las formas de la derivada sería igual, porque las constantes son lo mismo. Bueno, entonces ahí tendríamos la derivada de una función logarítmica, y especialmente, vamos a ponerle entonces ejemplo 1 y ejemplo 2. Si yo quiero derivar el logaritmo natural, la y' va a ser igual a 1 sobre x. Especialmente, digamos, si es logaritmo natural, va a ser 1 sobre x por el logaritmo, sería
por el logaritmo natural de en base de que sería 1, ¿no es cierto? Por eso directamente quedaría que I', si es el logaritmo natural, va a ser igual a 1 dividido en X, nada más. Este es muy utilizado. Entonces, I igual al logaritmo natural de X, I' es 1 sobre X, directamente. Bueno, entonces ahí tenemos la derivada de la función logarítmica. Bueno, y ahora, ya que sabemos de cómo es la derivada del logaritmo, lo que vamos a hacer es utilizar o aplicar el método de derivación logarítmica, que es el más importante, sería, digamos, para nosotros. Para no memorizar, digamos, formas, metodologías para derivar, se usa mucho este método. De derivación logarítmica. Entonces, el método es así. Empieza, yo tengo I igual a f de x al comienzo, quiero derivarlo. Entonces, lo primero que hago para derivar esta función es aplico logaritmo en ambos miembros. Entonces, le voy a aplicar a la función que quiero derivar el logaritmo natural en ambos miembros. Pongámosle logaritmo natural. Entonces nos va a quedar ln de I del lado izquierdo igual al logaritmo natural de la función. Del otro lado. Bueno, ¿hasta ahí me siguen? Si apliqué el logaritmo en ambos miembros. ¿Y después qué hago? Derivo en ambos miembros. Entonces, la derivada del logaritmo natural dijimos que era, en este caso, bueno, es I. Vimos la otra, era el logaritmo natural de X, dijimos que era 1 sobre X, decíamos. Entonces, este logaritmo natural de I va a ser 1 sobre I por I'. Igual. Y del otro lado pasaría lo mismo, sería, derivado sería 1 sobre f de x por f'. Bueno, así sería, digamos. Entonces, una vez que nos quedó en este paso, derivamos en ambos lados, ambos miembros. Yo quiero saber simplemente o solamente I'. Entonces tengo que despejar acá, despejo. I'. Entonces nos va a quedar que I' va a ser igual a, paso este que está dividiendo, el 1 sobre I, lo paso para el otro lado. Entonces nos queda I sobre f de x por f'. ¿Y ahora qué hago? Dijimos al comienzo, en 1, que I es igual a f de x. Entonces reemplazo. I, que está acá al final, yo al principio dije que I era igual a f de x, en 1, al comienzo. Entonces reemplazo esta I por f de x. Y ahí se me cancelan o simplifican estas f de x. Entonces me queda, finalmente, que I' es igual a f' de x. Logré encontrar la derivada aplicando método de derivación logarítmica. ¿Ven? Es muy fácil la demostración del método. Aplico el logaritmo en ambos miembros, derivo, despejo esta I que siempre va a estar, y luego reemplazo lo que vale la I y lo que vale el principio. Ya está. Ese sería el método, muy sencillo y simple. Vamos ahora a utilizar ese método que es tan importante para derivadas del producto de funciones, derivadas del cociente de funciones,
derivadas de la exponencial, por ejemplo, derivada de la potencial de los polinomios que vimos, que solamente hemos visto la del x cuadrado, ¿no es cierto? Para todos los polinomios. Entonces con eso sacamos todas las otras derivadas que nos faltan. Vamos a empezar por la más fácil. Vamos a hacer la derivada y más necesaria, que ustedes tienen que saber derivar un polinomio mínimo. O sea, derivada de la función potencial. Vamos a decir, esto va a ser y igual a x a la m, como si fuera un polinomio de grado m, donde m sería un entero. Entonces, ¿cómo hago para derivar esto, no es cierto? Ese polinomio. Vamos entonces a aplicarle el método de derivación logarítmica. Ahora quiero que ustedes me acompañen y me ayuden con lo que hemos visto. Si le aplicamos el método de derivación logarítmica, ¿qué sería el primer paso que tengo que hacer? Aplicar logaritmo natural. Aplicar el logaritmo natural. Logaritmo De ambos natural lados. de los dos lados, en ambos miembros. Entonces vamos a aplicar el logaritmo natural en ambos miembros. Hasta aplicamos entonces el logaritmo natural. Antes de derivar, que sería el paso que sigue, vamos a aprovechar y vamos a aplicar propiedad de los logaritmos acá. ¿Qué podemos hacer acá? M por... El exponente pasa multiplicando el logaritmo. Exactamente, bajo el exponente multiplicando al logaritmo. Entonces, esa es la ventaja también que tiene la derivación logarítmica, que es aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces, nos va a quedar m multiplicando al logaritmo natural. Entonces, aplico propiedades del logaritmo. Bueno, ya está. Ahora sí derivo. Derivo en ambos miembros. Entonces me va a quedar el logaritmo natural de y nos va a quedar de este lado, ¿cómo nos queda? A la izquierda. 1 sobre i por 1 sobre i i por prima. i prima. 1 sobre i por i prima. De este otro lado, la m es una constante, es un número. ¿Cómo quedaría? Sería la constante multiplicada por una función, sería la derivada, la misma constante multiplicada por la derivada de la función. Y acá, ¿cómo sería la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. 1 X sobre x por x prima, pero bueno, x derivado, la función de identidad derivada, ¿cuánto queda? La derivada de la función de identidad. 1. 1. Por eso no va nada, o sea, por 1. En cambio, acá de este lado no sé cuánto vale la i. Puede ser una función compuesta, entonces por eso le dejo i prima. Ahora, bueno, me quedó esto. ¿Qué tengo que hacer? Despejar la i prima. Y ya está. Me quedo i prima, va a ser igual. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar este que está acá, el i, lo paso, está dividiendo, lo paso multiplicando al otro lado. Me va a quedar m 1 sobre x por i. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió cómo es? Pero todavía no tengo la derivada hasta ahora. ¿Por qué? Tengo que reemplazar esta i. ¿Por quién la voy a reemplazar a esta i? Por x a la m. Claro, al principio dijimos que la i era igual a x a la m. Entonces reemplazo i. Entonces nos queda i' va a ser igual a m por... Y acá fíjense lo que voy a hacer. Este 1 sobre x lo voy a expresar como x a la menos 1 por... Y acá voy a reemplazar la i, que valía, dijimos, x a la m. Listo, ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar el producto de potencias de igual base, los exponentes, se suman, ¿no es cierto? I' es m por x a la m menos 1. Y esa es la fórmula de la derivada para cualquier polinomio.
Si yo tengo entonces y igual a x a la m, entonces voy a utilizar esta fórmula para sacarle su derivada. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si tengo y igual a 4x a la quinta más x al cubo más x, tengo esta función y la tengo que derivar. Sacarle la derivada a la y. Entonces, ¿cómo voy a hacer 4 que es constante por la función x quinta? Este sería el x a la m. O sea que m vale 5 acá. Utilizaría la fórmula de la derivada, sería baja el 5 por x a la 5 menos 1. El 4 ya lo tenía porque era constante. Por 5 por x a la 5 menos 1. O sea, baja un grado, x a la cuarta. Más. ¿Y cómo va a ser la derivada del que sigue? A ver, del x cubo. X de 3 menos 1. Ah, Claro. X de 3 menos 1, que se haría 2, ¿no es cierto? 3 menos 1, 2. 3x cuadrado. Y la derivada de la función identidad, 1. Entonces nos queda que la y' va a ser igual 5 por 4, 20. X a la cuarta más 3x cuadrado más 1. De ahí nos queda la derivada de eso. No solamente para polinomios, puede ser también, supónganse que fuera m, podría ser un entero negativo. Por ejemplo, que fuera x a la menos 3. Entonces m es un número entero. Bueno, entero positivo si es polinomio, y puede ser un entero negativo también. Bueno, ahí tenemos entonces la derivada para los polinomios, que es lo que más fácil va a trabajar Marcela. En el práctico va a estar con los polinomios empezando. Que ustedes sepan derivar los polinomios. Entonces tenemos que saber sí o sí esta fórmula para derivar los polinomios. Vamos a hacer otro ejemplo, y lo van a hacer ustedes. Igual x a la 6 más 3x a la quinta más x a la cuarta. ¿Qué sería el prima? A ver. 5x a la quinta. No, 6x a la No, quinta. 6x a la quinta. 6x a la quinta más 3 por 5x a la cuarta más 4x a la 3. Exacto, así es. Bueno, ahora les cuesta un poco, pero después ya esto sale fluido. A medida que se van haciendo los ejercicios. Bueno, ese sería entonces la función polinómica. Bueno, ahora vamos a utilizar también el método de derivación logarítmica para hallar la derivada de la función irracional. Entonces tengo y vale igual a la raíz de x, pero la raíz m, vamos a poner. Si tenemos así, para que sea función, digamos, el m, ¿qué tiene que ser? Para que sea verdaderamente una función irracional. Este m, ¿qué número tendría? positivo. Pero puede ser un número real o cualquier número, ¿cómo es? Para que sea válida la función. El índice. ¿Puede ser un entero negativo que le ponga ahí? Un No entero tiene que ser positivo. Mayor a 0. Claro, mayor a 0, pero no puede ser un número real. No puedo poner la raíz de índice 1,2 acá, por ejemplo. ¿Qué tiene que ser entonces? Entero. Un entero positivo.
entero positivo, ¿no es cierto? Bueno, esto lo podemos expresar como x elevado a la irracional como un exponente. ¿Cómo sería? X elevado a la cuánta. 1 sobre m. 1 sobre m. Sería la raíz m encima de x igual a x elevado a la 1 sobre m. Si lo pasamos a exponente fraccional. Bueno, y ahora que aplicamos el método de derivación logarítmica, aplico el logaritmo en ambos miembros, logaritmo natural, este lado, y nos queda. Aplico la propiedad del logaritmo bajo el exponente, 1 sobre m por logaritmo natural de x, y recién derivo. 1 sobre i por i' igual. La constante es 1 sobre m, por la derivada del logaritmo natural de x, que vale 1 sobre x, ya dijimos. Despejo, y me va a quedar i' va a ser igual a 1 sobre m por 1 sobre x por i. ¿Y ahora qué tengo que hacer cuando llegue hasta acá? ¿Qué les parece? ¿Qué hacía? Reemplazar i Reemplazamos la i por la esta función. por lo que valía al principio de la función, o sea, i valía x a la 1 sobre m. Entonces nos queda que i' va a ser igual a 1 sobre m, este 1 sobre x, que lo hicimos recién. Lo expresé como x elevado a la A la menos 1. menos 1. Por el i decíamos que era x elevado a la, al principio, 1 sobre m. Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces lo vamos a sumar. Entonces nos queda 1 sobre m por x, vamos a ponerlo, quedaría 1 sobre m menos 1. Así más ordenadito, que quede el positivo adelante el 1 sobre m. Lo junto en una sola x y nos queda 1 sobre m menos 1. Hacemos acá el común denominador. Y esto nos va a quedar 1 sobre m por x a la. Si hacemos el común denominador de la m, ¿qué nos queda? Arriba. 1 menos m. 1 menos m. 1 menos m. Bueno, ya está. Ahora, para que quede más prolija y linda, que quede expresada como la raíz, a esa que nos quedó, la vamos a llevar abajo. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una x, supongamos que acá es x al cuadrado, pongámosle que nos quede la m por x al cuadrado. Si yo la llevo para abajo, para el denominador, x al cuadrado, supongamos que fuera, ¿cómo pasaría abajo si yo lo llevo al denominador? ¿Qué es lo que cambiaría? Supónganse que en vez de esto fuera x al cuadrado. Si yo lo llevo al denominador, si lo paso, digamos, para abajo, sería x a la menos 2, que cambiaría el signo, ¿no es cierto? Si yo lo cambio de lugar, lo llevo al denominador. ¿Se entiende? Entonces, si yo llevo esto que está acá, y lo llevo al denominador, le cambiaría el signo acá al exponente. Entonces va a ser 1 sobre m por, voy a poner 1 sobre, y le voy a cambiar el signo acá adelante, le voy a poner un menos. X elevado a la menos, el cociente este que era 1 menos m, dividido m. Así que le cambiaría el signo al exponente. Y ahí, bueno, trabajamos acá. Nos va a quedar igual a 1 dividido m por
1 sobre, y acá nos quedaría. Si le cambio no acá, esta m, este menos me cambia el signo. Quedaría acá, si yo le cambio el signo con el menos, quedaría menos 1, menos 1, y menos menos quedaría más m. Se queda m menos 1, dividido m. ¿Estamos? Le cambio el signo ahí. Y ahora ya llegamos a la fórmula final. Tengo que dejar de vuelta que quede como ya hay, si no, no queda lindo. Entonces, y prima va a ser igual a... A esto lo tengo que pasar a raíz ahora. Raíz, ¿raíz cuánto me queda? Fíjense, entonces dijimos al comienzo, ¿cómo era? Raíz de índice m. M sobre 1 menos m. De x elevado a la Claro, m. raíz m, entonces nos queda la raíz m, porque este 1 dividido m pasa a ser la raíz mésima de x elevado a la m menos 1. Ahí está, y esa es la derivada de la fórmula final que está en la tabla. Esa es. Y igual a la raíz m de x. Y igual a raíz m de x tiene por derivada y prima a 1 sobre m, raíz m de x menos 1, elevado a la m menos 1. Ahí está la fórmula. Fíjense lo que nos costó llegar a la fórmula, pero bueno, ahí está. Ahí se hace la fórmula final. Ejemplo. Si tengo y igual a la raíz cuadrada de x, le quiero sacar la derivada a la raíz cuadrada ahora. ¿Cuánto vale m acá? 2. 2. 2. Entonces, la y prima va a ser igual a 1 dividido la m, que vale 2, por la raíz cuadrada de x. Porque x adentro está elevado a la m menos 1. Entonces, 2 menos 1, 1. Por eso queda así. Hay que darse la derivada de la raíz que está en tabla. Ahora vamos a hacer un poquito más complicada, porque vamos a hacer la derivada de la raíz cúbica. ¿Cuánto vale m ahora? 3. 3. Entonces la y prima va a ser igual 1 sobre m, que es 3, por la raíz m, o sea, la raíz cúbica, de x elevado a la m menos 1. Entonces, ¿cuánto le elevo? Al cuadrado. A la m menos 1, 3 menos 1, 2 al cuadrado. Y ya está, y esa es la y prima de la raíz cúbica. ¿Ven? Pero tengo que utilizar la formulita esta de la derivada. Ya está, esa es la derivada de la raíz. Profe, Sí. disculpe, las tablas de derivadas, esas que hablan, son las que muestran esa base. Claro, ¿viste? Todas estas fórmulas que hemos ido analizando son las fórmulas estas que aparecen en las tablas de derivadas. Entonces nosotros vamos a ir viendo algunas, no todas, pero algunas de las que ya están en la tabla, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, tengo una función, por ahí si esta como encaja, ¿ven? Directamente me voy a la tabla y a lo mejor está la fórmula esta en la tabla. Entonces utilizo la fórmula, reemplazo en la fórmula y saco la derivada. Ah, bien, bien. Y con esa tabla nosotros trabajamos normalmente, es decir, en el parcial y eso. Bueno, esa es una pregunta interesante. Digamos, hay que, esa tabla es como que la tendrían que estudiar, digamos, pero ahora que están aprendiendo, capaz que les permitan, digamos, utilizar la tabla y en el parcial a lo mejor también, posiblemente, no sé, eso ya pregúntele a Marcela. El tema es que en el examen final, digamos, ustedes ya tienen que saber las tablas. Entonces, para el final creería que no se puede utilizar la tabla, sino que tienen que ustedes saber las derivadas. Ah, bien, bueno, gracias. Pero ven que acá estamos aplicando y encontrando las fórmulas de las derivadas. Vamos ahora a derivada de la función exponencial.
Entonces tengo y igual a la x. Esta es la función exponencial, donde a tiene que ser un número positivo para que sea válido como función. La exponencial a, por ejemplo, 3 a la x, 2 a la x, a la x. Entonces aplicamos lo mismo, el método de derivación logarítmica. Aplicamos logaritmo en ambos miembros. ¿Ven que sirven para todo el método? Aplicamos la propiedad de los logaritmos, bajamos el exponente, y derivamos en ambos miembros. 1 sobre i por i'. La derivada de este lado, ¿qué me quedaría? A la derecha. La derivada de la función identidad, ¿que cuánto vale? 1. Por la constante, porque este logaritmo de a sería como una constante. La constante por la derivada de la función. Entonces, acá despejamos la i', nos va a quedar i por el logaritmo natural de a. Es decir, que la i' es igual a, reemplazamos la i del principio, a la x, por logaritmo natural de a. Y esa es la derivada. Ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, i igual a 2 a la x, una exponencial de base 2. Entonces i', utilizando ya la tabla, esto podría estar en la tabla de derivada, me fijo en la tabla, i' va a ser igual a la base de la exponencial, la base vale 2, a la x, por logaritmo natural de la base. Ya está, ya tengo la derivada, la i'. Ejemplo. Si la base es la exponencial, va a ser más fácil todavía. I igual a e a la 3x, e a la x más. Entonces la i' va a ser igual a la misma exponencial multiplicada por el logaritmo natural de la base. Pero el logaritmo de la base acá, si es la misma base, vale 1. Entonces i'. Fíjense entonces, la derivada de la función exponencial e a la x sigue siendo la misma, i' e a la x. Y si hago la derivada segunda, la derivo. La vuelvo a derivar, va a quedar e a la x. Entonces la derivada indefinidamente va a ser la misma exponencial de la i a la x. Y vamos a la más importante, porque esto también van a trabajar con Marcela, que me interesa a mí que la que sepamos, que es la derivada de un producto de funciones. Esto sí que es importante, el cociente y el producto. También, ahí si seguíamos el apunte, había una metodología vieja para sacar la derivada del producto, que bueno, ¿para qué memorizar eso si solamente se va a utilizar para la derivada del producto cuando sabemos la derivación del método de derivación logarítmica, que es más fácil, digamos? Entonces me pareció mejor cambiar ese orden para hacerlo más fácil para ustedes. Entonces le aplicamos el método de derivación logaritmo. Logaritmo en ambos miembros. Acá aplico la propiedad del logaritmo. ¿Cómo es acá? A ver, díganme ustedes. Se suman los logaritmos. Se suman los logaritmos. De u al logaritmo de b. Bien, se suman los logaritmos cuando tengo el producto. Ahora derivo. 1 sobre i por i'. Este logaritmo de u, en realidad u es como una función, ¿no es cierto? Como si fuera una función polinómica o algo, entonces no es una variable x nomás. Entonces este va a ser 1 sobre u por u', más 1 sobre b por b'. Y no sabemos cuánto vale u. La otra cuando es x, sí, porque la derivada de x vale 1, pero acá no sabemos cuánto vale u. Y b no sabemos. Entonces queda u' y b'. ¿Qué hago ahora? Paso, despejo la i. Bueno, pero
Vamos a cambiar entonces la I que vale al principio, dijimos que valía U por B. Por U por B. Eso es lo que varía la I, que despejamos. Voy a hacer acá la distributiva. Entonces nos queda U' dividido U por B. Más B' dividido B por U por B. ¿Qué se puede hacer acá? Cancelar U con U y B con B. Ya nos queda la fórmula. Directamente ya nos queda la fórmula. La derivada de un producto es igual a de dos funciones U por B. Es igual a la derivada de la primera función, o sea, la U', la derivada de la primera función por la segunda función B sin derivar, más la primera función sin derivar, que es la U, por la derivada de la segunda función, que es B'. Y esta es la fórmula final que van a usar en el práctico. Tengo esto, es la derivada del producto. Ejemplo. Si tengo, por ejemplo, el producto de dos funciones, una polinómica por una logarítmica, la función U acá sería x cuadrado, que es el polinomio. Vamos a ponerlo entonces. X cuadrado, que es el polinomio, multiplicado por la función logarítmica, así que logaritmo. Vamos a necesitar sacarle U' y B'. Entonces, U', ¿cuánto vale? 2x. 2x. Es B', logaritmo natural de x derivado, nos quedaba 1 sobre x. 1 sobre x. Ya está, entonces aplicamos acá la fórmula de la derivada del producto. Entonces esto va a ser I' igual a U', que U' dijimos que valía 2x, ¿no es cierto? Por la segunda sin derivar, o sea, B acá es el logaritmo natural de x, más la U sin derivar, o sea, x cuadrado, por la derivada del logaritmo natural, que dijimos que era 1 sobre x. Bien, haciendo las operaciones nos queda ya la derivada. Y prima va a ser igual a 2x por logaritmo natural de x, y acá simplifico y me queda x. Y esa es la derivada. Bien, entonces esa es la fórmula para la derivada del producto. Puede ser cualquier función, polinómica, exponencial, irracional, alguna de esas, y tenemos que ir aplicándole la fórmula, U' por B más U por B'. Esta es la que va a salir mucho, esta es la derivada del producto. Y la derivada del cociente de dos funciones. Tengo ahora que I es igual a U dividido B. Aplicamos otra vez el método de derivación logarítmica. ¿Cómo me queda la aplicación de la propiedad de los logaritmos? Cuando era el cociente era la resta. Bueno, derivamos en ambos miembros y nos queda 1 sobre I por I' igual a 1 sobre U por U' menos 1 sobre B por B'. Pasamos la I para el otro lado y nos queda lo bueno, ven que no tengo que memorizar nada, directamente sé que es el método de derivación logarítmica y me lleva la fórmula.
Vamos a cambiar la I por lo que valía al principio, que era U sobre B. Y hacemos la distributiva. Entonces nos va a quedar el primer término multiplicado por este, va a quedar prima sobre U por U sobre B. Menos el segundo término es B' sobre B por U sobre B. ¿Estamos hasta ahí? Entonces hicimos la distributiva. ¿Podemos hacer qué cosa? Simplificar. Simplificamos la U con la U. ¿Acá podemos simplificar algo? No, ¿no es cierto? No, no me da ni las U ni las B. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué puedo hacer acá? Fíjense, me quedo B por B, que es B cuadrado. Y acá tengo B. ¿Qué hago entonces? Hago el común denominador. De B. Acá me quedo entonces esto dividido B cuadrado. Ese es el denominador común, digamos. B por B, B cuadrado. B cuadrado dividido B, me queda B por U prima. B por U. Menos. B cuadrado dividido B cuadrado, me queda 1. Por esto, menos B prima por B. Y ya está, esa es la fórmula. Entonces me queda que la fórmula para la derivada de un cociente I igual a U sobre B va a ser igual a la derivada de la primera función, que es U' por B sin derivar, menos la primera función, ¿cómo está? Sin derivar, por la derivada de la segunda, dividido la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Ya está, esa es la fórmula. La I' para la derivada de un cociente. ¿Sí? U' por B menos U por B' sobre B al cuadrado. Y ahí hacemos un ejemplo. Esta también es muy utilizada en el práctico para hacer derivadas donde tengo cociente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si tengo I igual a 2x más 1 dividido 3x menos 2. ¿Ven? Ahí tengo un cociente de dos funciones, o sea, una función racional fraccionaria, y le quiero sacar la derivada. Entonces, vamos a llamar U al polinomio del numerador, 2x más 1. Vamos a llamarle B al polinomio del denominador. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Tengo la U y la B del cociente. U dividido B. Vamos a sacar U' y B' como cálculo auxiliar. ¿Cuánto sería U' acá? La derivada de la constante 1 vale 0. Y acá, 2. Es un 2 este. Ah, 2. 2. Sí, 2. Pues entonces me queda 2 U'. B', ¿cuánto me da? 3. 3. Entonces ya tengo sacado con U, saqué el U', con B saqué B'. Ya está, es lo que necesitamos la fórmula. Entonces, I' va a ser igual. Fíjense, ya directamente voy a ir aplicándole U', que sería la derivada del numerador, es 2. Por B, o sea, por el denominador sin derivar. Menos, porque la fórmula lleva este menos, ¿ven? Menos la U, o sea, el numerador sin derivar. Por B derivada, que sería 3. Dividido el denominador elevado al cuadrado. Bueno, y ahora hacemos las operaciones acá. Hacemos la distributiva, nos va a quedar 2 por 3 son 6x. 2 por menos 2, menos 4. Menos 2x por 3 serían menos 6x. 3 por 1, 3, con el signo menos, menos 3.
dividido el denominador al cuadrado. Entonces nos queda que el I' va a ser igual. Ahí podemos cancelar acá 6x con menos 6x. Y nos quedaría menos 4 menos 3, menos 7. Dividido el denominador al cuadrado. Y esa es I', la derivada de un cociente. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Lo dejamos así porque si no nos va a quedar más grande. La idea es que quede más chiquito. Por eso no dejamos, nos conviene. Además, tenemos que evaluar un punto, supongamos la derivada en x igual a 1, nos queda más fácil ahí, más cortito para evaluar. Ok. Ahora viene la más importante de estas también, aparte de la derivación logarítmica, es la derivada de la función compuesta. Si yo tengo I, fíjense, acá la I ya no va a depender en forma directa de la X, de la variable independiente, sino que va a ser la I que depende de otra variable, que en este caso vamos a decir que es una f de U. O sea que esta I está vinculada o relacionada con la U solamente. Por otro lado, tengo que la U está vinculada o relacionada a través de una función g con otra variable que es la b corta. La U solo relacionada con la b corta. Y la b corta está relacionada con, finalmente, la que yo quiero, que es la variable independiente, x. Entonces, la variable y está relacionada indirectamente con la variable x. Entonces decimos que y, la variable y es función compuesta de la variable independiente x. Entonces yo quiero sacar mi derivada, pero de y respecto de x. Pero para poder llegar hasta la x tengo que pasar por las variables intermedias u y b. Tengo una cadena de derivadas. Entonces, dijimos que y' era igual al límite de delta x que tiende a 0, delta y sobre delta x. Acá entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo en forma directa acá la y con la x, sino que están mediante relaciones, llegamos a la x. Entonces, vamos a poner delta y, delta x, delta u, y delta b, delta b. Las variaciones que hay. Ahora, los vamos a acomodar. En realidad, vemos acá que la y depende de u. Entonces nos va a quedar. En realidad decimos entonces que la y depende de u. Entonces lo acomodo a este, ¿ven? El delta u está acá, dividiendo. Me lo voy a poner abajo del delta y. Por. Ahora vamos a concatenar porque la u ahora depende de b. Entonces va a ser por delta u con el que le sigue, que sería b. Entonces el delta b de acá abajo lo meto acá abajo. Más por delta b con, finalmente, el delta x que quedó al final. Lo reacomodé a todo. Y esto es igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de b por la derivada de b respecto de x. O bien, sería también la derivada de respecto de u por la derivada de g. Es lo mismo, ¿no? Respecto de b por
la derivada de h respecto de x. Toda esa simbología es lo mismo. Pero fíjense la cadena que hacemos ahí. Esto se llama regla de la cadena. ¿Ven que es difícil esta? ¿Qué les parece? Bueno, esta es la derivada de la función compuesta. Vamos a ver un ejemplo y van a ver que es difícil. Esto cuando vayan a ver los apuntes por ahí que les pase Marcela o algún de Dante Quintero, ¿de qué están viendo los ejercicios? ¿De qué apunte? Lo del práctico. El de Dante. Ajá, bueno. Dante tiene estos ejercicios que son complicados, entonces van a toparse en algún momento con este tipo de derivada. Fíjense, ¿ves? Tengo el logaritmo de la raíz cuadrada de un polinomio. Y así hemos anidado para tener u y b nomás. Pero el anidamiento de la compuesta, yo puedo anidar todo lo que quiera. U, B, W, no sé, todas las variables más que yo quiera de anidamiento. El logaritmo de la raíz de la tangente del seno del, bueno, podría seguir. Y anidando más. No está en tablas, en ninguna tabla de derivadas. Acá es usar ustedes el ingenio para cómo van a derivar esta función compuesta. Entonces, ustedes, por eso les digo, tienen que armarlo. Acá vamos a hacer i va a ser igual al logaritmo natural de u. Vamos a decirlo, vamos a partir que esto es u. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, yo elijo que todo este argumento sea u. Y después vamos a decir, u va a ser la raíz cuadrada de b. ¿Ven? U va a ser la raíz cuadrada de b. ¿Y b qué va a ser? Díganme ustedes, a ver. Finalmente. X La cubo raíz más cuadrada de x cubo más x. X cubo más x, el polinomio solo, de lo que está dentro de la raíz, ¿no? Entonces, esta división es la que tienen que ustedes, lo que más les va a costar armar esta parte. Entonces, una vez que lo tenemos ya ubicado, solo tenemos que reemplazar en la fórmula la derivada de ix, decíamos que era igual a la derivada de i con u por la derivada de u con la que sigue, que es b, por la derivada de b con x. Necesito i' u, o sea, la derivada de i con u. I' con u. Vamos a sacar entonces la derivada de i con u. Si yo derivo esto con u, ¿qué me quedaría acá? Pero i solo depende de u. Logaritmo natural era 1 sobre u, ¿se acuerdan? 1 sobre O 1 u. sobre x, ¿cierto? 1 sobre u. Pero no le pongo por u' acá, porque u es como si fuera una sola independiente, independiente para i nomás. Entonces 1 sobre u nomás. Ahora hacemos la otra derivada. La derivada de u con b, b corta. Si yo lo derivo con b, como que esta b fuera independiente solamente de u. Ya, recién vimos ahí la derivada de la raíz cuadrada de x era 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. 2 raíz cuadrada de b. Entonces, en vez de ser x va a ser b. Ya está la derivada. La derivada del polinomio, la más fácil se la dejo a ustedes. ¿Verdad? La derivada de b con x. ¿Qué me queda? ¿Cómo sería eso? 3x cuadrado más 1. Más 1. Sí, así es. Ahí está. 3x cuadrado más 1. Bueno. Y ahora vamos a reemplazar acá. De i con u, ¿cuánto nos dio? 1 sobre u. Por. De u con b, ¿cuánto nos dio? 1 sobre 2 raíz de b. Por. Y la última nos quedó de b con x, 3x cuadrado más 1. Voy multiplicando entonces. Pero todavía no está finalmente terminada.
Bueno, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué les parece? Voy a tener que determinar cuánto valía U. Bueno, me fijo entonces. U valía igual a raíz de B. Entonces vengo acá, donde está la U, la voy a cambiar por la raíz de B. Bueno, me quedó así. 2 raíz de B. Todavía no está terminado porque... ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Bueno, me fijo acá. B vale X al cubo más X. Bueno. Sin embargo, fíjense. Si yo tengo multiplicada acá la raíz de B en el denominador, la raíz de B por la raíz de B, ¿qué me queda? La raíz de B elevada al cuadrado. O sea que se va la raíz. Nos queda B nomás. Entonces acá nos quedaría 1/2 de B por 3x cuadrado más 1. Entonces solamente cambio la B. La B vale X al cubo más X. Entonces nos va a quedar 3x cuadrado más 1. Disculpe, profe. Una pregunta. La raíz en B, eso que dice 1 sobre raíz de B, ¿de dónde sacó la raíz? Porque la U me fijé. ¿Cuánto valía la U? Me fijo acá. Acá, ¿ves? La U valía raíz de B. Tiene razón. Ahí, ¿ves? Entonces me quedó. Raíz de B por raíz de B me queda B nomás. Entonces, ¿y cuánto valía B? X al cubo más X. Recién cuando finalmente la derivada queda toda en función de X, ya está la Y'.